Shalom, shalom, un cordial saludo de parte del grupo Mujeres de Torah y en esta semana un nuevo estudio a cargo de la Hot Rosemary que lleva por nombre El Desierto. ¿Me avisas? Shalom, buenas noches, amadas hermanas. Hoy, como cada martes, tenemos estudio de la Torah. Me gustaría que esta noche estemos con nuestro corazón dispuesto a escudriñar y a entender lo que quiero compartir. Este tema lo he hablado muchas veces, voy a decir muchas porque entre amigas se conversa y también lo compartí una vez en otro grupo con otro enfoque, pero hoy quiero como detenerme de nuevo, porque es tan especial el tiempo que pasa el pueblo en el éxodo, porque es tan especial el desierto. Y cuando hablamos de desierto hablamos de aridez, de seco, un lugar inhabitable. ¿Y cómo es posible que en un lugar que no se puede habitar, un lugar donde la vulnerabilidad como humanos florece, nuestro Abba se manifiesta de tantas formas, de tantas maneras? ¿Qué tiene de especial? Y me gustaría que Ana me diga qué es para ella el desierto. Para mí el desierto es lo árido, lo que no tiene vida, lo que carece de vida, porque sí hay vida también en el desierto, pero no lo suficiente como para sobrevivir. Eso significa para mí. Amada Glody, dime. Para no repetir, porque pienso como ella muy bien, a nivel así de nosotros en la parte emocional, significa la soledad, el abandono, el desespero, tener sed, tener hambre. Pero principalmente estar en un desierto es el abandono. Por eso cuando ella dice una tierra seca, ¿verdad? Ahí vamos a tener sed, vamos a tener hambre, vamos a sentirnos que nadie nos quiere, que nadie está con nosotros. Pero siempre nos vamos a... Me imagino que vos lo vas a decir, así que no me voy a adelantar. Listo, amada. Puedes fluir, no hay problema. No, Esto es una tertulia. Que a veces nosotros, wow, que estamos las dos, Ana y yo, hablando de lo que es el desierto, ¿verdad? Y yo me pongo un poco triste, ¿vos sabés por qué? Y Ana sabrá por qué, de pronto decir, wow, es una tierra que no es fértil, nos sentimos solos, es que está esa promesa, ¿no? Que él dice, te llevaré al desierto, por eso dije, no me quiero adelantar, porque no quiero, ¿viste? Pero fue... Claro, continúa. Fue en Sigue. esos momentos, Te llevaré. les doy mi testimonio, que fue en el desierto, en la situación más difícil de mi vida, que yo conocí al Señor y que Él se manifestó grandemente en mi vida. Eso quería decir. Y bueno, el versículo dice, te llevaré al desierto y ahí hablaré a tu corazón. Excelente. Excelente. Hablaré a tu corazón. Amén. Y dice la escritura que el corazón es engañoso. Exacto. ¿Y por qué nos lleva al desierto para platicarnos? Y en el desierto es en el monte Sinaí donde se entrega la Torah. Exacto. Entonces, un lugar tan seco, tan alto, que lo que viene a mi mente es como que no hay nada que se pueda hacer ahí que tenga vida. Sin embargo, nuestro Padre mostró su misericordia, su manifestación, su bondad en el desierto a quienes estaban ahí, pero también mostró su rudeza, su juicio, su justicia, y toda su instrucción fue dada ahí, toda la disciplina,
todo lo que enmarca nuestro camino fue dado ahí. Ese encuentro que te transforma, que te cambia, fue dado en el desierto. Nunca vamos a escuchar a nadie que diga que festejando y en alegría tuvo una transformación. Es muy raro, puede pasar, pero es muy difícil de encontrar a alguien que tenga ese encuentro transformador, ese encuentro genuino, auténtico, que no sea en un proceso de la vida, vamos a decir que difícil, donde todas las áreas se complica la salud, o la economía, el lugar donde casi siempre nuestro Padre nos saca de nuestra zona de confort. Exacto. Y nos lleva a una zona donde tenemos que empezar de cero, donde no conocemos a nadie. Y dicen por ahí que criatura nueva. Él te saca de todo lo que te rodea para ponerte en un lugar, en una posición que realmente te dé lugar a ser nuevo, a renovarte y a educarte otra vez. Si te dejaran en el mismo lugar donde estabas, quizás estuviera en la misma posición y no en la que estás ahora. Coloqué algunos versos por el grupo, y lo voy a leer. Isaías 35, versos del 1 al 4. Se alegrarán el desierto y la tierra seca. El Arabá se regocijará y florecerá como los libres. Los lugares desiertos del Jardín reventarán en flores. Se regocijará con alegría y canto. La gloria del Lebanón le será dada, el esplendor del Carmel y del Sarón. Ellos verán la gloria de Yahweh, el esplendor del Elohim. Fortalezcan sus brazos caídos y afirman las rodillas tambaleantes. Digan a los de corazón apocado, sean fuertes y valerosos. Aquí está tu Elohim. Él vendrá con venganza, con la retribución de Elohim. Él vendrá y los salvará. Vamos a ver Éxodo 15 del 22 al 26. Vayan viendo los diferentes escenarios en que habla del desierto. Flores en el desierto. Agua. Pareciera que es una promesa incumplida, pero el pueblo todavía hoy día se ve. Sí. Moche guió a los hijos de Israel hacia delante del mar del sur. Ellos entraron al desierto de Chur, pero después de viajar 3 días en el desierto no habían encontrado ninguna agua. Recordemos que el agua, ¿qué significa? Natural. Que limpie. Que purifica. Pero el agua también la necesitamos para vivir. Ellos arribaron en Mara, pero no podían beber el agua allí porque estaba amarga, porque por esto lo llamaron Mara. Pero el pueblo también estaba amargo. ¿Venía con qué el pueblo? Con la salida de un pueblo que lo tenía en esclavitud. Dice el verso 24, el pueblo murmuró contra Moisés y preguntó, ¿qué beberemos? Estaban amargados, no querían repetir lo mismo. Habían visto las proezas que había hecho el Abba para sacarlos de Egipto y aún así seguían dudando por un chin de agua. Pero si yo me pongo a pensar, yo también me hubiera puesto a quejar en el desierto, con calor, con hambre, con sed, en un lugar árido y seco, viniendo de Egipto. Aunque yo hubiera visto las maravillas con los ojos y las hubiera palpado, todavía mi corazón no se había transformado ni entregado al agua. Y esto pasa muchas veces en nuestras vidas, que vemos, escuchamos, pero no creemos. Por eso dice Santiago, los demonios creen y tiemblan. Dice el verso 25, Moche clamó a Yahweh y Yahweh le mostró un cierto pedazo de madera, el cual él echó en el agua. Hizo que el agua supiera bien.
Allí Yahweh hizo leyes y reglas de vida para él, y allí él los probó. ¿Dónde los probó? En el desierto. ¿Dónde te prueba Yahweh el corazón? En el desierto. ¿Dónde te entrega las reglas y las leyes para vivir? En el desierto. En la zona de confort nadie te resta. Tú no aprendes a manejar tus finanzas si no vives de escasez. No aprendes a amar el trabajo si no te quedas. Dice el verso 26, él dijo, si tú escucharas intensamente la voz de Yahweh tu Elohim, haces lo que él considera correcto, prestas atención a sus mismos y observas sus leyes, yo no te afligiré con ninguna de las enfermedades que yo traje sobre los israelitas, porque yo soy Yahweh, tu sanador. Te da una promesa y te la da en el desierto. ¿Para qué? Pero una promesa cuando tú le obedeces a lo que él te entrega. Dice que te pruebe. ¿Quién es que te prueba? Ahí no menciona que es a Satán. Dice que Yahweh te prueba. Y que te prueba en el desierto. Eso no es una prueba del enemigo, ni una batalla del diablo, ni una guerra espiritual. Es que cuando él te llama, él tiene que saber. Y tú tienes que asimilar y comprender y discernir que realmente tú estás en el camino. Que no un alboroto de emociones que tú tienes, sino un encuentro para tú seguir, para que puedas perseverar hasta el final. Salmo 107, versos del 33 al 43. Él convierte los ríos en desierto, manantiales que fluyen en suelo seco, tierra productiva en pantanos de sal, porque la gente que habita allí es muy perversa. Mas él también convierte desiertos en estanques de agua, tierra seca en manantiales que fluyen. Allí le da al hambriento un hogar, y ellos edifican ciudades para habitar. Allí siembran campos y plantan viñas, que producen cosecha abundante. Él los bendice, se multiplican tremendamente y no deja que sus preces disminuyan. Cuando su número decrece y ellos se debilitan a causa de la opresión, desastres y congojas, él derrama menosprecio sobre los príncipes y los hace andar errantes por desiertos sin camino. Pero al pobre él lo levanta de la pobreza e incrementa sus familias como rebaño. Cuando los rectos ven esto, se regocijan, mientras los perversos son reducidos al silencio. ¿Quién es sabio y observará estas cosas? Entenderá las misericordias de Yahweh. Amén. Como bien dijo la hermana, como bien han dicho ustedes, desierto seco árido. Dicen Éxodo 5:1, si lo pueden buscar para ver otra versión. Así dice Yahweh, el Elohim de Israel. Deja salir a mi pueblo para que celebre fiesta en mi honor en el desierto. Una fiesta en el desierto. ¿Saben por qué lo mandó a hacer fiesta en el desierto? Porque si tú no puedes celebrar y darle gloria y tener plenitud, tener gozo en medio de las pruebas, en la zona de confort todo el mundo está feliz, todo el mundo ora, todo el mundo da gracias. Pero cuando tú estás donde no quieres, donde no necesitas, es difícil hacerle fiesta a Yahweh, hacer fiesta en la necesidad, orar en la necesidad, orar por el hermano cuando está necesitado, pero aún
el hermano te pide la oración, tu necesidad es más grande que la que él está pidiendo por tu aflicción. Y hacer silencio, porque hay un momento que tu aflicción es entre tu creador y tú. Nadie más tiene que saber. Te pone como ahí para que tú estés escuchando lo de los demás y que ores por ellos, pero tu situación es más difícil que la que ellos están pidiendo la oración. Y todo eso es para fortalecer, para probar, para saber si las mismas, si esas leyes, si esa Torah que se te está entregando en los momentos difíciles, en el desierto, en el proceso, realmente se están transformando. Es muy bueno dar gracias con la barriga llena, porque con la barriga vacía de dormir, o que no has pagado la casa, o que no has pagado el servicio eléctrico, el agua. Dar gracias cuando hace frío y tú no tienes calefacción, o hay mucho calor y no tienes agua fría. En los extremos de la vida es que nosotras sabemos quiénes somos, qué hay en tu corazón. Nuestro Elohim nos habla en el desierto, y ya lo vimos en uno de los versos. Escuchemos su voz, porque en los momentos difíciles Él se plasma en cualquier sencillo gesto, en cualquier persona, para hablarnos. Cuando nosotros decimos hablarnos, lo decimos metafóricamente porque sabemos que nuestro abacado no anda hablando a cada segundo ni a cada rato, ni se te anda manifestando, porque la misma escritura dice que Él te habla a través de tu palabra. Pero todos en algún momento tenemos como ese encuentro que sentimos que nos habla, que nos hace un detente, que nos detiene, que dice: Ana, párate ahí, Joana, párate ahí, Yael, párate, ven acá, óyeme, porque a veces se cansa de mostrarte las cosas, pero nosotros estamos ciegos y sordos, y Él toca la puerta, y es algo que nos impacta y que jamás se nos olvida. Marca un antes y un después para entrar a su dabar con plenitud. Dicen los sabios que el libro de Números comienza con un censo. Sin embargo, la palabra números es la traducida, pero Bamidbar, que es la palabra con la que se conoce el libro de Números, en la Tanakh literalmente significa en el desierto. Por consiguiente, la traducción realmente no es literal y no tiene nada que ver. Nosotros aprendimos que se llamaba número. Cuando llegamos a las raíces hebreas, empezamos a ver que la palabra Bamidbar es desierto, y que sale de la raíz en hebreo moderno de la palabra medaber, que pudiera decirse habló. ¿Y quién habló? Habló el Creador. Entre la palabra midbar, que significa desierto en el hebreo antiguo, y la palabra medaber en el hebreo moderno, habló, hay una diferencia, pero ambas palabras tienen la misma raíz, que es dabar. Y ya hemos hablado del dabar, del hablar. En este libro nuestro Abba nos habla de principio a fin de sus mandamientos, sus mitzvot, sus reglamentos. Da todo con detalle de cómo vivir. Raíz. Es un libro que quizá puede... La raíz de midbar es la que dijiste. La raíz de midbar y medaber viene de la misma raíz que es tabar. Y en una significa desierto, midbar, y medaber habló. Es Hebreo antiguo, hebreo moderno. Moderno, es. Gracias, amada.
Voy a copiarlo por ahí, por ahí. Me llamó mucho la atención que ambas palabras, que pudieran verse diferentes, pero nos incitan y son explícitas en que debemos de saber que Sudabar es la que nos habla nuestras vidas, la que nos va a transformar y la que nos va a sacar del desierto y la que nos entra al desierto. La Dabar. Por la Dabar entramos y por la Dabar salimos. Exactamente. Porque entramos para aprenderlo y cuando la sabemos salimos. Salimos porque entonces obedecemos su palabra. Paradójico, pero es así. Entramos porque no la conocemos y salimos porque la aprendemos y la discernimos. Y a veces como que retrocedemos y volvemos al mismo punto, pero es porque no hemos aprendido la lección. Por eso es que la Dabar es, dicen los sabios, redonda, da la vuelta. Es cíclica y cada vez hay que estudiarla y aprenderla porque cada momento que la estudias aprendes algo nuevo. En el desierto hay que aprender a sobrevivir, porque en el día es muy caliente, muy árido, seco, pero en la noche es frío. Y ahí viene que tenía una nube, una columna de fuego. Qué maravilloso. Pero todo esto es para que nosotras entendamos que en medio de nuestro caminar en este proceso de purificación, de disciplina, de aprendizaje, de enseñanza, Él está con todas nosotras en todo momento. Porque Él es quien nos lleva ahí. ¿Para qué? Para limpiarnos. Es necesario, todos los días necesitamos mejorar algo. Todas necesitamos mejorar. Yo soy la primera, tengo muchas asperezas, un carácter, un comportamiento. Nosotras somos de una cultura muy distinta a la que Abacados creció, vivió. Ellos son calmados, puntuales, respetuosos, coherentes, respetan la opinión, no les gusta discutir, no hablan duro. Y la mayoría de los latinos somos opuestos a todo eso, acelerados, rápidos. Ellos saben que para ganarse las cosas hay que ir por etapas. Nosotros queremos ganar el trofeo sin hacer esfuerzo. Ellos saben que hay que estudiar para aprender, hay que pulir y hay que repetirlo. Nosotros no sabemos eso, ni le dedicamos tiempo. Ellos lo aprenden desde niño. Cualquier niño en Israel, sea practicante o no, sabe Torah. Y aunque parezca chocante, saben Torah. Su constitución está basada en la Torah. Para ellos la Torah no es una religión, es una cultura, es su patria. Sí, amado. Es cuando vemos la parábola del hijo pródigo, que si lo leemos completo al final, en el último versículo, si no me equivoco, si no estoy mal, dice que ustedes siempre han estado conmigo. ¿Te acordás? Cuando le dice al pueblo, al hermano mayor, que representan los hermanos de Judá, le dice, ustedes siempre han estado conmigo, dando a entender, la Torá siempre estuvo con ustedes y por eso van a recibir disciplina en su tiempo, claro está, igual que nosotros, pero primero la disciplina va a ser para ellos y las bendiciones primero para ellos. Clarito lo dice su palabra. Así es. Si me puedes buscar Deuteronomio 2, verso 7.
El Deuteronomio 2. desierto parece interminable. Sí, Deuteronomio, Porque déjame Yud, decirte. ¿lo leo? Porque Yud Heh Sí, Vav Heh, su Elohim, los ha bendecido en todo lo que sus manos han producido. Él sabe que ustedes han estado viajando por este vasto desierto estos 40 años. Yud Heh Vav Heh, su Elohim, ha estado con ustedes y no les ha faltado nada. faltado nada. Esa es la palabra más suficiente que hay. Tremendo. Yo estoy segura que ustedes han pasado momentos fuertes. Ustedes se han levantado con 0 pesos, pero nuestro Padre se encarga de proveer comida, de darle el abrigo. Porque cuando es un proceso que no lo provocó tu desobediencia, es un proceso para enseñar. Todas las cosas que te son fáciles, todas las cosas llegan a ti aunque tú no las puedas producir. Ahora, si tú agarras y todo tu sueldo tú lo pegas en cerilla, casino, pues ya tú eres que te está provocando cosas. Vas a empezar a vivir consecuencias. Porque recuerden que está el libre albedrío y tú decides elegir el bien o el mal. Pero a veces, para mí, lo personal, lo más llamativo del desierto es que las cosas que te pasan, tú sabes y vas viendo la Torah y sabes que va dando pasos por eso. Pero estás viviendo momentos difíciles y duros. Entonces ahí hay que detenerse para saber cuál es la enseñanza, cuál es la disciplina, la purificación. Porque pónganse ustedes a pensar, con todo lo que Moshe había vivido, 40 años en el palacio, 40 años en tierra, ya tenía una familia, una vida. ¿Por qué tenía que ir al desierto? Ya había pasado por un desierto. Pero volvía a otro desierto para aprender otras cosas. Después que sale del palacio tiene que aprender a ser un hombre normal, Sí. a desprenderse de la realeza, de las alabanzas, a trabajar. Pero nueva vez sale de ese desierto a otro desierto, a guiar un pueblo malcriado. Y tú te preguntas, pero este hombre había pasado muchísimas cosas, tuvo que salir corriendo, huyendo, ya lo que había hecho lo había pagado, pero tuvo que entrar y tuvo también que ver la consecuencia de haber tomado malas decisiones y no ir a ver la tierra prometida porque no escuchó y no hizo lo que se le mandó. A veces nosotros estamos así, en medio del alboroto, no escuchamos bien lo que se nos está mandando a hacer y hacemos algo que no debemos y nos trae consecuencias. Esto es humano. Lo que nosotros debemos cada día es clamar a nuestro Abba, que sea el que nos dé dirección y guía, que nuestros ojos, nuestros oídos estén despiertos, que estemos atentas a tomar decisiones prudentes, sensatas, llenas de sabiduría, llenas de la habilidad, llenas de inteligencia, de coherencia, de prudencia. ¿Qué es lo más difícil hoy en día? Porque la mayoría de las personas tomamos decisiones en la prontitud, a la carrera, en el corre-corre de la vida, en el afán. Y hay decisiones que hay que tomarlas sentados, analizando y en oración. Aunque hay cosas que parecen sencillas, pero que hay que procesar, hay que analizarlas. En algún momento vamos en una rueda, la rueda del alfarero, que mejora la economía, pero puede que empeore la salud. Que mejora la economía, estás bien de salud,
pero un hijo tiene un problema acá, o hay un desempleo con el hijo, se te enferma el nieto, el esposo, tu mamá. Siempre hay algo, una esquinita para que siempre estemos con el fuego ardiente. Pareciera ser que en la zona de confort nos vamos a perder. Y vemos que muchas personas cuando están como en esa zona de confort, se dedican más a vivir, se le olvida el escudriñar y el buscar a nuestro abogado, el escucharlo, el estudiarlo. Y muchos cuando se sienten en la zona de confort, entonces quieren darse brillo a sí mismo y no darle brillo a quien lo puso en esa posición de confort. Y vuelven para atrás. Y mucha gente opinará y pensará, bueno, pues si él te da las cosas, porque te la va a quitar, te tienes que disfrutar. Que no lo podemos descuidar. Descuidarnos de nuestra relación con el agua y descuidarnos a nosotras mismas y a todas esas bendiciones que nos dan. Yo te lo hablo por mí, no te lo estoy hablando detrás. Yo vivo en el rápido, vivo a la carrera y en el afán. Si yo te muestro, mira, aquí tengo una agenda con pestañitas de todo lo que tengo que hacer mañana. Acá arriba tengo todas estas cosas para revisar. Y tengo más cosas acá abajo. Porque es la vida, es el afán. Y en este afán nos olvidamos de que alguna vez cruzamos un desierto seco y árido, que fue el que nos colocó en esta posición. Una posición de más madurez, de mayor entendimiento, de más justicia, de más fortaleza, de más discernimiento, sabiduría, conocimiento. Pero sabemos que no nos podemos detener acá, que tenemos que continuar avanzando y que Él dice que no nos faltará nada. Y esa palabra que no te va a faltar nada es una palabra que para mí es todo, nada. Y si te pones a ver los versos en el desierto, cuando dice que cruzaron en seco, que sus ropas crecieron con él, que su calzado crecieron con él, ¿qué más milagro? Hay un tiempo de la vida que tiene un zapato y siempre está bello. Pero hay otra época que tiene 5, 6, 7 zapatos y no sabe cuál te va a poner. Pero cuando tú tenías uno que se daba para todo, servía para todo y estaba hermoso. Ahora tú tienes 5, uno tiene telaraña, otro polvo, el otro no te gusta. Yo no te estoy diciendo que estar en el desierto, en el escasez, en lo árido, es lo bueno. Lo que te invito es que en medio de las situaciones que te están afectando en este momento, en medio del proceso por el que estás viviendo, que te detengas a analizarte y analizar el alrededor para no volver atrás. Por eso el pueblo dio vuelta en círculo, porque siempre había algo que de seguir avanzando. Entonces, que no seamos nosotras cerca, como dice el Éxodo, como dice el libro de Levítico, sino que obedezcamos. Nos tenemos que rendir a la obediencia, salir de la terquedad. La terquedad es peligrosa, porque la terquedad hace que perdamos la razón. Amén. Nos hace discutir, enojarnos, airarnos por cosas sencillas. Nos hace perder la noción de la realidad. La terquedad llega cuando solamente ves la visión tuya y nunca te detiene a ver la visión de los que te rodean. Porque puede ser, por ejemplo, acá en mi casa, a mí me gusta la que está allá. Y mis hijos me dicen que prenda la que está aquí abajo, porque es la que me va a dar más luz. Pero esa que me va a dar más luz me molesta sin lente y con lente. Solamente yo pienso en mí. Yo no pienso que si ellos están en la mesa haciendo algo, necesitan estar. Pero ellos me lo han dicho, entonces yo estoy siendo cerca.
Estoy siendo terca y obstinada. Entonces, ver la posición de equilibrio. ¿Cómo está el equilibrio en nuestras vidas, la justicia? Porque una de las cosas que hizo que el pueblo durara tanto era la terquedad, la obstinación y la duda. Todo el tiempo dudamos. Si él dijo que no le falta nada, porque tanta duda. El pueblo siempre estaba dudando, pero era una duda. ¿Y será verdad que vamos a cruzar? Y será verdad. Pero este sacó de Israel con más trabajo y dejaron atrás los carros de Faraón y el Faraón en las aguas. Y tú cruzaste y no se te enlodaron los calzados. Entonces a veces solamente queremos mirar atrás para ver las cosas malas que nos pasan, pero no para ver la proeza y la maravilla que nuestro abacados ha hecho, para no darle gratitud en el presente y no entender que en adelante lo mismo que se manifestó en el pasado y en el presente se va a seguir manifestando. Porque la palabra está ahí. Han estado viajando en este vasto desierto, pero al final termina Yahweh su Elohim, o sea, el más poderoso, ha estado con ustedes y no les ha faltado a. Entonces también dice un salmo que rama como corrientes de agua. Y me ayudan a buscar ese salmo que dice por las corrientes de agua cuando el siervo va. El Salmo 40 y... 40. Creo. Entonces, mis amadas, amemos el desierto. El desierto nos abraza, es un lugar profundo, un lugar de florecer, de renacer, de embellecernos, de transformarnos, de entregar todo aquello que necesitamos en nuestra mano, en nuestro corazón y en nuestra mente para avanzar hacia el presente y seguir hacia el futuro, para alcanzar los galardones celestiales en la tierra verdadera. Por eso habla tanto del desierto. Lo que se manifestó en el desierto jamás hombre alguno lo ha vuelto a ver. Y mujeres, porque en el desierto vemos grandes mujeres también manifestarse, vemos a Miriam, tremenda. Y hay otras más que se manifestaron. Así que mis amadas, hasta aquí, una reflexión pequeña. Pueden colaborar con sus opiniones, versos. Voy a buscar el Salmo 42. Salmo 42, el del siervo. Amada, muchas gracias. Sí, Amada, ¿quién habló? Está mi hijo hablando acá, entonces me confundí. No, muy lindo estudio, vos sabés que me toca muchísimo, pero yo mientras vos hablabas, yo pensaba, ¿no? Esos tiempos difíciles que yo pasé y fui avisada de los toros de Bazán. Siempre voy a hablar de eso, que él me menciona los toros de Bazán, el cual me tocó interpretar que eran los toros de Bazán. Entonces me llamaba mucho la atención que durante el día toda la persecución, todas las cosas malas, pero en la noche venía como revelaciones, como visiones, ¿me entendés? Entonces yo no lograba entender, yo decía, o estás conmigo o no estás, ¿verdad? Porque en el día está la persecución de lo que vos mismo me mostraste y en la noche me mostrás revelaciones, ya sea de estudio, ya sea de una persona, de algo que iban a hacer, ¿me entendés? Yo no lo comprendía. Pero lo que sí puedo decir que en medio del desierto logré conocer al Eterno. No te voy a decir wow, todo, pero entendí cómo Él camina algunas veces, porque el proceso que me da a mí
no es el mismo que le da a la amada Ana, a la amada Joana. Cada uno está en sus procesos o en sus pruebas, no en la tentación, en sus pruebas. Y bueno, gracias, amada, muy lindo, muy, muy lindo. Sí, te estamos esperando. Amada, conforme iba la hermana Rosemary hablando, mi mente se iba trasladando a aquel tiempo donde el pueblo del Creador estaba en Egipto. Ellos vivían físicamente en realidad en un desierto. ¿Por qué? Porque eran esclavos, estaban esclavizados físicamente. Entonces ellos querían una libertad, no la encontraban, no la tenían. Cuando el Eterno les dice que van a salir de Egipto, los provee de cosas. Me imagino que llevaban frutas, que llevaban, porque los hizo que los mismos egipcios les dieran a ellos provisiones. Sí, la palabra especifica que le dieron provisiones, le dieron oro, le dieron para que pudieran sobrevivir en el desierto. Y aún así, o sea, ellos tuvieron que duplicarle la paga de todos los años que ellos trabajaron sin recibirla. Aunque en cuestión de lo material, que viene siendo, por decir así, el oro y eso, pues de nada les iba a servir en el desierto, pienso yo, no sé. Pero el Eterno sabía por qué razón les permitió eso, porque iba a suceder lo que sucedió con el becerro. Ahora, en mi punto de vista, el Creador los provee, como dije, ¿verdad? Los provee de sustento para que a donde los va a guiar, donde los va a llevar, hacia donde los va a dirigir, no va a haber para que ellos puedan sostenerse, alimentarse, ¿verdad? Pero los iba a poner a prueba su desierto espiritual. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros, o sea, me doy cuenta que el Padre cuando nos lleva al desierto para ponernos en reflexión o ponernos a cuentas con Él, me fijo que antes nos sustenta y nos sentimos confiados, ¿verdad? Nos sentimos confiados, pero cuando ya se llega a la verdadera situación o problema es cuando nosotros vamos a reconocer si efectivamente dentro de nosotros existe ese amor, esa fe hacia Él. Siento que tiene un significado eso de que los provee de cosas y los lleva al desierto. Por eso ellos dicen que se les acaba todo y empiezan a pedirle comida, ¿no? Les empieza, porque como dice aquí, que los alimentó, estuvo con ellos 40 años y no les faltó. ¿Sabes cómo se llama eso, amada? Dependencia absoluta del Eterno. En el desierto tú no dependes de tus manos, no dependes de tu trabajo, de tus recursos. Tú dependes de todo aquello que emana de la providencia del Todopoderoso. Por eso yo le decía que ustedes se levanten cero cuando estén en el desierto. Y las cosas le van llegando conforme a la necesidad. Y creo que eso nos ha pasado a todas. Sí, efectivamente para mí estar en el desierto, muchas veces hasta le pido que me lleve a esa situación para reflexionar dentro de mi ser, o sea, ¿qué onda? ¿Cómo andas, Ana? Vamos a ver, ese amor que dices, entre comillas, tener hacia el Padre, compruébaselo. O sea, en lo personal, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Ese es mi punto de lo que yo entendí, porque también nuestro Mesías lo llevó al desierto. Y vaya que no llevaba nada de sustento para poderse alimentar. Llevaba pero la palabra. Su espíritu estaba lleno de eso. Entonces, lo físico, aunque sí le hacía falta porque era humano como nosotros,
Me imagino que llegó el momento en que sintió, pues, esa desesperación, a lo mejor, no sé, ¿no? Que fue por eso que la maldad se le presenta el tentador y lo hace, pero el tentador, pues, ¿verdad? No sabía, o bueno, sí sabía quién es él, ¿verdad? Que de lo que estaba él sustentado dentro de su ser y que no lo iba a vencer. He ahí mi comentario. No, yo quiero decir excelente. Me que encantó mucho eso, sí, porque yo hablaba de que para la palabra te lleva al desierto, pero la palabra te saca. Yeshua fue al desierto porque hablaba la palabra, pero la palabra lo sacó. sí. Se llamaba. No, que yo me reía, voy a darle la explicación a ella porque ella siempre da en el punto clave, porque lo mismo que ella, siempre cuando habla, como que yo me siento muy identificada, ella dice, bueno, si tú eres, ¿por qué tal cosa? Lo mismo en un momento de angustia o algo, yo digo, bueno, pero si es que existís, hace tal cosa, ¿me entendés? O sea, es como la misma emoción o el sentimiento que uno está viviendo cuando ya no tiene fuerza y le dice al padre de esa manera. Entonces, cuando vos te expresas así, yo me río porque me siento identificada, ¿verdad? Y quería aportar, ya que ella misma dice lo del Ruach HaKodesh, perdón, lo de Yeshua, cuando yo lo estudio así, analizando pasud por pasud, dice que cuando él entra al desierto, entra lleno del Ruach HaKodesh, ¿verdad? Lleno de la palabra. Pero cuando él sale, ya no es que dice y salió lleno del Ruach HaKodesh, dice que salió en el poder del Ruach HaKodesh. Entonces cuando vemos esa gran diferencia, él entró sí a prepararse a lo que venía y va llena de la palabra. Tanto es así que cuando se le enfrenta al enemigo, lo vences con la palabra. Cuando él le dice, ¿qué tú vin? ¿Qué tú vin? Su palabra dice, ¿verdad? Y después al final dice, y salió en el poder del Ruach HaKodesh. O sea que cada desierto que nosotros pasamos siempre va a tener un pum para arriba o un nivel de elevación, ya sea lo que el Padre quiera en nuestra vida económica, espiritual, en conocimiento. Yo soy hambrienta de la palabra, siempre se los he dicho y ustedes ya lo saben. Soy hambrienta de más y más y más. Gracias. Para que me entienda y de pronto no diga, se está riendo. No, me identifiqué. No. El desierto también es un lugar, como hablaron al principio, un lugar de abandono, solitario, vacío, despoblado, inhabitado, inhóspito, desértico, tierra de nadie. Y la Torah fue dada en el En el desierto. desierto. Dicen los sajá que para que todo aquel que quisiera la abrazara porque no era de nadie. Si se la daba al pueblo de Israel en la tierra prometida, la iban a tomar como que era suya en absoluto. Exacto. Pero la dio en un lugar sin nombre. Tremendo. Maravilloso. Sí, la verdad. La amada levantó el dedito. Existen dos tipos de desiertos, ¿no? Porque si nos vamos a lo de la naturaleza, yo he visto pues en los programas y eso, que hay desiertos donde está exclusivamente arena. Y hay desiertos donde hay vegetación, no en abundancia, pero hay vegetación. El pueblo que salió de Egipto fue llevado, no sé, a un lugar donde no había absolutamente nada de vegetación. Fue llevado a un desierto totalmente árido, desierto de arena. Pero había rocas, ¿no? Había rocas porque es un desierto muy particular. Estaba rodeado de montañas y de rocas. Entonces, cuando nosotros pasamos por situaciones difíciles, existen dos formas en las cuales el Creador se acerca a nosotros, según en el desierto en el que estemos, ¿verdad? Porque hay pruebas o cargas tan fuertes. Exactamente.
recuerda que decía que sacó a Moisés de un desierto y lo entró en otro. Así es. Permiso, voy a agregar algo de lo que ella explicaba hay una de las parashot que no me acuerdo ahora, habla de que, viste, debajo, esto sucede en los desiertos donde hay la tierra, que hay mucha tierra, debajo habían serpientes, debajo, escondiditas. Entonces el pueblo de Israel le tocaba pasar por ahí, pero son pruebas y como el pueblo seguía, aunque se rebeldizaba, había momentos que confiaban, aunque después caían, tenían un cambio constante, pero la serpiente nunca les picaba. ¿Y eso qué simboliza? Pues la protección del Eterno. Vos entras a un proceso en tu vida y aunque veas la serpiente de todos los animales, siempre vas a tener la protección, lo que nos lleva a tener una gran emuná, ¿no? Y como dice la amada, el versículo que leyó si no me equivoco, Deuteronomio 7, que hay que obedecer los mandamientos para poder obtener eso. La protección, donde él dice nunca les ha faltado nada.